Seguimos con Protección 360 y en este momento tengo a Claudia Meneses conmigo. Le damos los buenos días, la bienvenida y hoy vamos a hablar sobre liderazgo del riesgo. Claudia, gracias por aceptarnos la invitación. Ron. Vamos a empezar, tal vez si nos puede compartir brevemente su trayectoria como profesional y cómo llegó a involucrarse en temas relacionados con este liderazgo de riesgo. Gracias. Bueno, todo empezó hace muchos años, hace 25 años para ser exacta. Me tengo que ir bastante tiempo hacia atrás. Todo empezó en México. Soy de Guatemala y cuando terminé mi carrera de medicina en la Universidad de San Carlos de Guatemala, quería yo explorar campos diferentes. Esta especialidad no había en Guatemala en ese momento. Entonces fui a México y justo pues encontré la especialidad de salud ocupacional y salud ambiental en la UNAM. Yo iba con muchas ganas de aprender, con la mente en cero respecto a salud ocupacional. No sabía de qué se trataba, pero ellos se encargaron de trasladarme todos los conocimientos, de formarme en la universidad y sobre todo de inyectarme esa pasión que se necesita para hacer salud ocupacional. Cuando regresé a Guatemala, trabajé con el Seguro Social de Guatemala y luego trabajé con la iniciativa privada. Es decir, que he tenido la oportunidad de trabajar tanto con el sector público como con el sector privado y eso te amplía mucho el horizonte. Te permite ver diferentes puntos de vista, te permite ver por aquí va el camino o por aquí no es. Y luego, pues siempre me ha gustado seguirme formando, siempre me ha gustado la actualización académica. Posteriormente hice mi maestría en Salud y Seguridad Ocupacional Internacional con la Universidad de Múnich en Alemania, que terminaron mi formación con evidencia científica, con datos. Tú sabes cómo son los alemanes. Y trabajé también durante toda esta trayectoria con una empresa británica de agroquímicos como médico encargado de la salud de los trabajadores. Y luego, pues esto me dio la oportunidad de conocer estándares, conocer cómo deben de hacerse las cosas correctamente. Entonces, han sido muchos años de trayectoria donde he tenido la oportunidad de vivir cómo se hace esto en diferentes países, de diferentes formas. Y eso me ha dado el panorama tal vez de liderazgo, de gestión en salud y seguridad ocupacional. Ahora, pasan 25 años y se convierte en todo un referente en este ámbito. ¿Qué es para usted eso? Bueno, realmente yo no les sabría decir si soy un referente en salud y seguridad ocupacional o no. Quizás no lo soy. Lo que sí puedo decir, y eso sí lo digo con certeza, es que he logrado pasar de la teoría a la práctica todo este aprendizaje. Yo creo que eso es lo más valioso. He logrado todas estas experiencias que uno va acumulando con la trayectoria y con la madurez, pasarlas de los libros, pasarlas de las normas, pasarlas de las guías, pasarlas de los artículos, a poderlo implementar en la vida real. Entonces, cuando ves, por ejemplo, que las intervenciones que uno ha propuesto son de tanto valor, por ejemplo, en miles de trabajadores cortadores de caña de azúcar. Entonces ves que tal vez no se es un referente, pero ves ya los frutos de todo tu trabajo. Cuando ves, por ejemplo, que las medidas que uno logra implementar con trabajadores que manipulan sustancias químicas sumamente peligrosas y que tú, conociendo su grado de toxicidad y demás, logras prevenir que ellos se intoxiquen, logras prevenir el daño al hígado o el daño a los riñones que pueden tener, también ves los frutos de todos estos años. Bueno, precisamente aunado a esto,
en cuanto a la seguridad de los trabajadores, ¿cómo define Claudia Meneses el liderazgo del riesgo? ¿Cómo podría, en pocas palabras, hacernos un pequeño, tal vez, resumen o ejemplo de todo esto? Sí. Yo trabajé con una empresa suiza de químicos. El gerente era un brasileño en ese momento. Y él empezaba las reuniones de cualquier nivel. Podría ser el equipo comercial, podría ser el grupo operativo, podrían ser los vendedores o finanzas. Él empezaba, siendo el gerente general, diciendo, she is good business. She es un buen negocio. She son las abreviaturas a un programa que significa salud, medio ambiente y seguridad. Entonces, imagínate que tu gerente general inicie cualquier reunión de 5 minutos o de 4 horas diciendo she is good business, uno se lo cree. Claro. ¿Verdad? Porque no Era un mantra. Es claro. Y entonces uno dice, sí, es un buen negocio, she es un buen negocio, hacer she es un buen negocio. Yo creo que ese es liderazgo del riesgo. ¿Cuáles son los principios clave que sustentan una buena gestión del liderazgo de la organización? Bueno, siguiendo con el caso de este jefe brasileño, que para mí fue un referente en todo sentido, el compromiso. Yo creo que lo que sustenta un liderazgo en este caso es un compromiso visible de una organización. Porque tú puedes llegar a una organización y ver todas esas cantidades de rótulos y aquí la seguridad es primero, aquí el trabajador nos importa, llevamos 360 días sin accidentes. Y todo muy bonito. Y todo muy bonito, y todo muy bonito. Pero ya cuando uno ve y empieza a ver debajo de la alfombra y detrás de la puerta y ve en realidad cómo son las cosas, ves que no hay un compromiso visible. Este compromiso visible se hace visible cuando, por ejemplo, uno tiene la potestad de tener un trabajo crítico en una organización. Cuando uno tiene esa libertad porque uno sabe que se está corriendo, que hay un peligro para la vida de un grupo de trabajadores. Pero cuando no te dan esa libertad, por ejemplo, digamos en una organización donde te dicen aquí la seguridad es primero, 0 accidentes, pero al mismo tiempo te dicen el despacho urge, el camión tiene que salir hoy, no importando si el piloto está certificado o no está certificado. O si durmió bien. O si durmió bien, o no sabemos si ha consumido sustancias para mantenerse alerta o para mantenerse despierto, pero debe de entregarse el producto al cliente. Ahí no hay un compromiso visible y ahí no podemos esperar resultados efectivos de una gestión. Análisis y metodología. ¿Cuáles se recomienda para abordar este tema? Y me quedo en la organización. Bueno, siempre hemos hablado y desde hace muchísimo tiempo se trabaja de la metodología del PHBA, que es muy, muy conocida para todos los campos, no solo para salud ocupacional, y que es el famoso ciclo de mejora continua de nuestro gran amigo Deming de hace muchísimos años. Pues este ciclo PHBA todavía está vigente. Y yo creo que no por tener ya muchos años lo deberíamos de descartar. ¿No está obsoleto? No, de ninguna manera. A pesar que quizás existen metodologías nuevas, tendencias nuevas, PHBA sigue siendo el referente. Y quisiera darte un ejemplo. Claro. Hay un riesgo latente en salud y seguridad ocupacional que todos sabemos que existe, pero nadie habla mucho al respecto y mucho menos se interviene.
y es el abuso de sustancias adictivas en los lugares de trabajo. Yo he tenido muchos casos donde me dicen, ¿y qué hacemos? Porque ya hemos puesto rótulos, no fumar, o hemos puesto medidas coercitivas, como por ejemplo hacer tomas al azar de sangre, orina, etcétera. Que muchas veces hasta se brincan. Totalmente, totalmente. Pero el problema es que todas esas intervenciones no dan resultado, porque empiezan ya los atajos de las personas, ¿verdad? Pero sobre todo no dan resultado porque no son programas integrales. Entonces yo no puedo pretender solucionar un problema tan complejo como ese, que impacta en forma directa salud y seguridad ocupacional, con acciones aisladas, como un rótulo por aquí, una charla de capacitación por allá, un examen de orina. Yo tengo que hacerlo basado en PHBA. Ahora, Claudia, esta obligatoriedad que yo como parte de una organización debería de tener como parte de mi norte, es algo que también es mi responsabilidad, no porque me ordenen hacerlo, sino yo debería saber que por mi seguridad y mi vida debería de estar alejando estas sustancias. Sí. ¿Cierto? Cierto. Y entonces, por eso es que dentro de esta gestión, por ejemplo, PHBA, debería de existir un componente, pero muy serio y muy profundo en capacitación y concienciación. Claro. Eso no significa que los voy a poner a ver un video de YouTube 5 minutos y con eso creo que ya todo el mundo está consciente del riesgo. Eso significa que yo debo de planificar muy bien todas las actividades que voy a hacer, a realizarlas, buscar qué métodos puedo tener para poder enfatizar el mensaje. Y precisamente quiero hablar de las herramientas y de los protocolos que resultan más efectivos al momento de aplicarlo correctamente. Bueno, ya vimos que una herramienta, una metodología que tiene muchos años, pero no es obsoleta, es PHBA. Y yo lo que recomendaría como otra metodología de éxito, son todas aquellas actividades donde salud y seguridad ocupacional es parte de un gran sistema de gestión. Yo he visto muchos casos donde hacen actividades de salud ocupacional, pero son aisladas y no son parte de un programa o un sistema de gestión. Y claro, conocemos que hay sistemas de gestión específicos para salud ocupacional, pero hay otros que no son específicos y se están implementando en las organizaciones y han tenido como efecto secundario un beneficio excelente en salud y seguridad ocupacional. Por ejemplo, si vemos normas para sectores específicos, como RSPO, es una norma de responsabilidad social para el sector de la palma de aceite. No es salud ocupacional específicamente, sino que tiene todo un campo de responsabilidad social. Salud ocupacional es un efecto secundario de RSPO, pero es un muy buen efecto secundario. Y es integral. Y es integral. Es integral con el ambiente, es integral con la salud humana, es integral con la responsabilidad social, con el cumplimiento de la ley. Solo cuando salud ocupacional llega a ser parte de sistemas como ese, que son integrales y que son auditables y que tienen indicadores como tal, entonces puede dar resultados a largo plazo y resultados sostenibles. Primero, una respuesta de sí y no. ¿Impacta de una forma correcta la gestión del liderazgo en la cultura organizacional y la percepción de la seguridad? Sí, definitivamente sí. ¿Y cómo? Regresamos al compromiso visible. Es que si no hay un compromiso visible, el mensaje no llega claro y fuerte a todos los niveles de la organización. Cuando hay un compromiso realmente establecido de toda la organización, el mensaje llega sin ninguna distorsión a todos los niveles. Pero imagínate este mensaje a veces
la seguridad importa, pero si las necesidades del cliente son muchas, no importa mucho. Entonces, en la mente de los trabajadores, que quizás a veces tienen una escasa escolaridad, que la confusión que existe. Claro. Entonces, ¿esto es importante o no es importante? Entonces, ¿se permite o no se permite? Ese es el tema. Ahora, ¿qué indicadores o métricas usted podría recomendarnos para medir los avances en este tema? Y creo que volverlo números es bastante importante. En salud y seguridad ocupacional estamos, lamentablemente, muy acostumbrados a utilizar indicadores de tipo reactivos. Entonces se manejan cifras como qué número de accidentes, cuántos accidentes tuvimos en el mes, de esos cuántos accidentes, cuáles fueron graves, qué miembros tuvimos afectados, cuáles fueron accidentes fatales. Eso está bien, definitivamente, porque es un resultado de la gestión. Pero son enteramente reactivos, es decir, con un accidente fatal que yo tenga en mi organización, ahí se me echó abajo todo mi sistema. Lo que tenemos que acostumbrarnos los profesionales SSO es a ser más proactivos y no reactivos. Es que yo creo que volver cuantitativo esto es alegrarnos porque hubo solamente un muerto. Pues ni uno. No, me refiero. No podríamos volver esto de una forma cuantitativa donde la organización esté feliz porque nada más se amputaron 3 manos y porque al año solo murió uno. No debería de haber un deceso. No debería de haber nada de eso. Entonces vamos a los indicadores que son preventivos o incluso proactivos. Por ejemplo, un indicador muy útil sería qué porcentaje de avance tienen mis programas de vigilancia. Bien. Entonces, mi programa de vigilancia tiene un 80% de avance. Eso es positivo. Claro. ¿Y por qué no llegamos al 100%? Bueno, por estas razones, que por falta de recursos, porque no tenemos suficiente personal para implementarlo. Ahí sí tenemos una gestión positiva de SSO. Obstáculos comunes que enfrentan las organizaciones al implementar las mejoras de liderazgo de riesgo. Yo creo, y esto lo digo por experiencia de todo lo que he visto, y es la falta de congruencia. Ese es el principal obstáculo. No hay congruencia entre los rotulitos los y lo que rótulos pasa. O la gran política de salud ocupacional que ves en la recepción de todo lujo. Aquí, de visión y misión no va de la mano con lo que está pasando. Hay una falta total de congruencia. Y para eso también un ejemplo. Trabajaba yo con una empresa, con esta empresa química, y el jefe de producción de la empresa era sumamente estricto en el uso del EPP en los trabajadores. Claro, se manejaban químicos altamente tóxicos, entonces sí, había que tener todo el cuidado del caso, pero él era particularmente incisivo con alguien que no estuviera utilizando el equipo de forma correcta. Había cierto rechazo de los trabajadores hacia él, hacia las instrucciones que él daba. Como en toda organización. Como en toda organización. Pero en este caso particular, él se dirigía en moto al lugar de trabajo, el jefe de producción. Y cuando salía, los mismos trabajadores lo veían que el casco que él debía utilizar en la moto lo llevaba aquí en el codo. Entonces, era una falta total de congruencia. ¿Cómo te atreves a decirle a alguien, use su EPP para proteger su vida, para proteger su cabeza, sus manos, sus pulmones? Y lo ven saliendo en su gran moto, grandísima, sin casco. Bueno, pero Claudia, estaba protegiendo los codos. Entiendo perfectamente la analogía y es interesante ver que tantas personas apuestan por un gran dispositivo de seguridad como es un casco y no lo utilizan. Exactamente. Y aquí nos devolvemos a tantos podcasts que hemos tenido anteriormente que hablábamos pero cómo se le fue a meter eso en el ojo y sus anteojos en el bolsillo. Así es. Y sus gafas en el bolsillo. Así es. Y esta falta de congruencia
se ve en todos lados. Aquí era la falta de congruencia de decir, usen su EPP, pero claro, yo no uso mi casco porque yo soy Superman en la carretera. Pero vemos falta de congruencia entre lo que está escrito en un procedimiento, que son preciosos los procedimientos en teoría, pero lo que se implementa en la realidad. Vemos falta de congruencia, por ejemplo, en que todos deben de utilizar EPP para entrar a las zonas de trabajo, zapato de seguridad, etcétera, pero el gerente general puede entrar con tenis y no pasa nada. Y entra cuando quiera y como quiera. Así es, falta de congruencia. Estrategias que usted podría recomendar para superar estos desafíos, que al final son barreras en realidad. Así es. Bueno, hay muchas estrategias. Yo creo que en este momento hablar de formación formal, valga la redundancia, en las aulas universitarias, creo que ya se tiene mucho acceso a esa formación. Y creo que los jóvenes, los profesionales jóvenes, salen bien preparados en la ciencia dura de salud y seguridad ocupacional. Pero no en la práctica. No en la práctica. Y lo que hace falta para hacer esa conexión de la teoría a la práctica, creo yo, es el desarrollo de habilidades blandas en salud y seguridad ocupacional. Qué importante es skill al momento de preparar a nuestro equipo de trabajo. Así es, así es. Trabajé con una ingeniera que ya de por sí, pues, nos cuesta a nosotros como profesionales de la salud trabajar con ingenieros, pero salud ocupacional es multidisciplinario y los dos tenemos que aprender a hablar el mismo idioma, claro, para podernos comunicar. Ella era una ingeniera muy joven, Carmen, 28 años apenas, ya había salido de ingeniería de la universidad, tenía 2 maestrías, es decir que era brillante. Su conocimiento técnico, su formación, te podía hacer una presentación utilizando todas las metodologías, era impresionante. Fallaba en comunicación asertiva. No lograba comunicarse, no lograba ella mandar un mensaje. Transmitir el conocimiento. No lograba, por lo tanto, no lograba ser empática con, por ejemplo, nuestros clientes, entre comillas, en salud ocupacional. Normalmente nuestros clientes son, por un lado, trabajadores y por otro lado, las gerencias. Claro. Y uno tiene que tener muy buenas habilidades de comunicación para lograr llevar el mensaje SSO, que a veces es difícil de llevarlo. En dos gremios tan diferentes. En dos gremios tan diferentes que quizás tienen intereses distintos. Entonces, ella, Carmen, no lograba ni llevar el mensaje ni a un grupo ni al otro. Reacios completamente. Lo que le faltaba era esta habilidad suave, este soft skill de comunicación asertiva. Y creo que eso está faltando como otras habilidades blandas en la formación. Vamos a viajar un poquito en el tiempo, nos vamos al futuro. ¿Qué tendencias podrían marcar el rumbo de este tema? Tal vez a unos 5 o 10 años. Okay. Hay muchas tendencias. Yo quisiera mencionar solo 2. Y tal vez no irnos tan a 5 años ni a 10, sino en el futuro inmediato. La primera es enfoque integral de salud y seguridad ocupacional, integralidad. Y esto se está dando sobre todo a partir de la pandemia. Claro. Fue un aprendizaje grande que nos dejó la pandemia. ¿O no? ¿O no? ¿O no? Claro, o no. Hay ahora metodologías, hay ahora abordajes nuevos en salud y seguridad ocupacional que son integrales, que son colaborativos. Uno de ellos se conoce como One Health o una sola salud o salud global. Y es una iniciativa de la OMS y de muchas organizaciones que lo que dicen es: tenemos que integrar salud humana con la salud animal dentro de un ecosistema. Porque esos 3 pilares, salud humana, salud animal y salud ambiental,
está interrelacionado y somos interdependientes. Y eso obviamente existía antes de la pandemia, pero fue la pandemia que lo hizo evidente. Adelante. Sí, y el segundo tema que yo creo que ya está aquí a las puertas es el uso de herramientas de inteligencia artificial para SSO. Antes lo mirábamos, pero como que si fuera la caricatura de los supersónicos, que tal vez ustedes no lo conocen. Justo eso estábamos hablando en la ponencia anterior. Sí, lo mirábamos así como muy lejano, pero ya tenemos herramientas de inteligencia artificial que son muy útiles en salud y seguridad ocupacional. Monitores que te mandan datos en tiempo real y con un uso muy práctico. Por ejemplo, hay monitores para pilotos de transporte pesado donde tú puedes ir midiendo en tiempo real su grado de fatiga. Claro. Y eso lo haces, lo hace un dispositivo contando, por ejemplo, el número de parpadeo por minuto. Y eso te dice qué tanta fatiga él tiene, en cuánto tiempo él se puede quedar dormido, que de hecho es la causa número 1 de accidentes en el transporte terrestre. Claudia, yo creo que tanto usted en su país como nosotros acá sabemos de, una empresa, y viene a mi mente el comentario de tantas y tantas personas, es que trabaja con X y esos son choferes o pilotos que viajan en Centroamérica días y no duermen. Claro. Y me parece estar viendo a una persona diciendo, y falleció en carretera porque se quedó dormido. Así es. Así es, y eso pues ya no debería de pasar, porque nosotros podríamos, obviamente preventivamente, establecer una serie de programas para evitar esa fatiga, como hay en Estados Unidos, por ejemplo, cada cierto tiempo hay que parar, hay que cambiar piloto y todo lo demás. Es cultura, es educación. Sí, es cultura, pero también es legislación. Bien. Sí, y luego, pues a través de estas herramientas de inteligencia artificial, monitorear. Claro. Igual se monitorea el vehículo, se monitorea él, etcétera. Y regresamos al tema del abuso de sustancias adictivas. Nuevamente. Porque luego queremos que nadie abuse de estas sustancias en el lugar de trabajo, pero es la única forma de que se mantenga despierto. Implícitamente los estamos obligando. Dios. Sí. Vamos a hacer una triada. Le voy a dar 3 temas o subtemas y usted me responde. El primero, un consejo para un líder que recién empieza a trabajar en este ámbito. 1. Comunicación. No me canso yo de decir qué importante es saber comunicar en salud y seguridad ocupacional y podernos adaptar a cualquier nivel, porque nosotros tenemos que comunicar al gerente general para que nos permita y nos dé recursos y nos dé todo para poder implementar los programas. Pero asimismo tenemos que comunicar y bien y con un mensaje claro al personal operario que quizás en Guatemala al menos hasta tenemos ciertos desafíos de idioma. Tal vez no habla español porque pertenece a una comunidad indígena donde eso no es excusa para que a él no llegue el mensaje. Claro. Yo tengo la obligación de llevar el mensaje y eso es comunicación. Error que se debe de evitar al implementar las políticas relacionadas con liderazgo del riesgo. Un error. Falta de congruencia. Bien. Ese es el error. ¿Cómo empoderar a los equipos para que se apropien del tema y actúen con responsabilidad? Ese me encanta, creo que es necesario. Sí. En primer lugar, hay que hacerles llegar el conocimiento. Y eso no se logra únicamente con ponerlos en un salón formal 1 hora cada mes. Y con eso creemos que ya estamos cumpliendo el programa de salud y seguridad ocupacional. Hay que profundizar más y llegar hasta lo que se llama crear conciencia o concienciación. Una cosa es capacitación y otra cosa bajar ese nivel y llegar a crear conciencia. Y esa conciencia es la que va a permitir, por ejemplo,
que los trabajadores aún en un turno nocturno, donde ellos están solos, donde quizás están en lugares aislados sin que nadie los esté vigilando, ni un supervisor, ni un jefe, ni una cámara siquiera, puedan cumplir los procedimientos como debe de ser o usen el equipo de protección personal como debe de ser. ¿Ha cambiado su visión profesional y personal al trabajar en el liderazgo del riesgo? Y me gustaría que me lo responda primero en la parte personal. Bueno, como profesionales de la salud en general, somos, y eso hay estudios al respecto, no es que yo lo esté diciendo, somos role models de muchas personas. O sea, la comunidad nos ve como roles positivos que es bueno imitar. Entonces yo no puedo comprender, por ejemplo, cómo un médico está mandando un mensaje que hay que cuidar los pulmones en el lugar de trabajo por el material particulado, por los vapores, y a la hora de almuerzo lo primero que hace es fumar un cigarro. Entonces, la falta de congruencia. Eso a mí en lo personal me ha hecho decir, tengo que ser congruente con lo que yo enseño y lo que yo vivo en mi vida y en mi día a día, con lo que yo consumo de alimentación, con mis hábitos. Les digo a los trabajadores y a todo el mundo, actividad física importantísima para el riesgo cardiovascular, y cómo así que yo no hago. O sea, yo tengo que ser muy congruente con lo que yo enseño. Claudia, mucho más sana, pero mucho más exigente. Así es. Un mensaje final para compartir con las personas que nos están siguiendo. Y de una vez, le cuento una anécdota, una vez me iban a contratar y me preguntaron cuál fue el último libro que leí. Me llamó muchísimo la atención. Entonces, basándonos en esta experiencia propia, le pregunto yo a usted, una frase o un libro que nos recomiende y que tenga que ver con todo este ámbito. Bueno, hace poco, en realidad hace como un año, vi una película mexicana preciosa. En este campo de salud y seguridad ocupacional, bueno, como en todos los campos, pero en este hay muchos sabores y sinsabores a lo largo de la carrera. Hay momentos muy altos donde se tiene todo el apoyo, donde todo está bien. Hay momentos bajos donde quizás acabas de ver a una persona con un diagnóstico que quizás se pudo haber evitado si todo hubiera funcionado bien, o un accidentado o un fallecimiento. Entonces hay momentos así como sube y baja. Cuando estás en los momentos bajos, dice uno, ¿y qué estoy haciendo yo aquí en este campo? Podría estar tan tranquila trabajando en un salón de estético o lo que sea, más tranquilo, ¿verdad? Sin tanto altibajo. Pero esa película mexicana se llama La delgada línea amarilla, que es de un grupo de trabajadores, y aquí no voy a hacer, no les voy a decir el final porque spoiler. A mí no me gusta hacer spoiler, ¿verdad? Pero al ver esa película en uno de los momentos bajos, uno se da cuenta desde la parte humana del trabajo, por qué hace uno lo que hace y por qué hay que seguirlo haciendo con excelencia. Yo recomiendo mucho, y ojalá en las universidades y donde hay espacios de formación para jóvenes, regresen al lado humano. Esa película, La delgada línea amarilla, del 2015, es una película mexicana, regresa. Y entonces sabe uno por qué sigue en este campo. Claudia, qué gusto de verdad de haber compartido cámara y micrófono con usted, y ojalá que tanto las organizaciones como nosotros a título personal empecemos a hacer algo para una mejora en salud y una mejora en esos riesgos. Muchas gracias. Gracias, Ronnie, y gracias a ustedes por la atención. Nosotros seguimos. Gracias.